Confinados en el estrecho espacio del vehículo militar, Peter, Bucky, Clint, Cisco, Ronnie, Caitlin y Beth se encontraron esposados y a merced de los secuaces del general Eiling. Se dirigían a unas instalaciones desconocidas, con un destino siniestro en el aire. El ambiente era tenso, sobre todo tras la sorprendente revelación de que Natalia era, en realidad, Natasha Romanoff. A pesar de su confusión inicial, la verdad pareció despertar en ella una furia feroz, lo que le permitió desatar una oleada de furia contra los hombres de Eiling antes de que la detuvieran. Peter, plenamente consciente de los secretos que guardaba su máscara de Spider-Man seguía siendo un secreto celosamente guardado, decidió ir a lo seguro. Creía que comprender a sus captores y las instalaciones a las que los llevaban podría proporcionar información crucial para una futura huida. Por ahora, seguía la corriente, dejándose capturar pasivamente. Cisco, sintiendo el peso del silencio a su alrededor, rompió la tensión. Entonces, ¿cómo conocéis a Natalia?, preguntó con la voz teñida de curiosidad e impaciencia. Bucky y Clint intercambiaron miradas, con expresiones que mezclaban irritación y contemplación. Entrené con ella en la habitación roja, respondió Bucky con tono sombrío. Hydra me encargó entrenar a sus mejores asesinos para que fueran aún más letales. Los recuerdos de ese oscuro capítulo de su vida brillaron fugazmente en sus ojos. Ronnie se burló, con incredulidad evidente en su voz. Comillas Natalia. Una asesina. Esa chica no mataría ni a una mosca, es de las que sacan arañas de casa en lugar de aplastarlas. Clint asintió a regañadientes. Sí, nosotros tampoco lo entendemos del todo. O sea, ya había trabajado de incógnito antes, pero siempre dejaba de fingir delante de nosotros, mostrando su verdadero yo. Bucky se recostó contra la pared del vehículo, recordando la última vez que la vieron. La última misión que realizamos involucró una red ilegal de experimentación humana. Natalia quedó atrapada en una explosión durante la operación, pensé que la habíamos perdido. Clint continuó, y luego, cuando finalmente nos volvimos a cruzar, ella parecía haberse transformado de la noche a la mañana, casada y con un hijo. Peter intervino, entrecerrando los ojos al recordar los detalles. Técnicamente no estoy casado, corrigió con suavidad. Estoy comprometido. Todavía no lo entiendo, intervino Caitlin, con una confusión palpable. Comillas Natalia como asesina. No tiene sentido. El grupo volvió a sumirse en un silencio contemplativo, cada miembro absorto en sus pensamientos y recuerdos de la enigmática niña que se había convertido en una mujer sumida en contradicciones. Sentadas allí, esposadas e inseguras de su destino, se preguntaban qué lado de Natalia Natasha era la verdadera, la feroz asesina forjada en la oscuridad, o la mujer compasiva que había marcado sus vidas. Natalia permanecía de pie en el callejón tenuemente iluminado, absorta en su reflejo, que brillaba en el cristal mugriento de una tienda cercana. La imagen de Natasha Romanoff parecía casi consciente, encarnando una fuerza y una ferocidad que contrastaban con la propia incertidumbre de Natalia. Mientras Natalia caminaba inquieta, el reflejo permanecía inquietantemente quieto, un crudo recordatorio del conflicto de identidad que se arremolinaba en su interior. Bueno, a ver si lo entiendo, empezó Natalia, frunciendo el ceño confundida. Tú. O sea, soy Natasha Romanoff. Una sonrisa pícara se dibujó en los labios del reflejo mientras Natasha se encogía de hombros con indiferencia. Más o menos. Comillas, ¿qué quieres decir con más o menos?, insistió Natalia con un tono de frustración en la voz. Comillas, ¿cómo es posible que no lo sepas? Soy solo una creación de tu mente desconcertada, que lucha por reconstruir el caos que define tu realidad, explicó Natasha con un tono tranquilo pero con un toque de urgencia. Existo gracias a ti, y por lo tanto, solo poseo el conocimiento que tú posees. La curiosidad de Natalia aumentó y se acercó más, buscando el reflejo con la mirada. Comillas, ¿y qué sabes exactamente? Al igual que tú, mi conciencia es limitada, respondió Natasha con un dejo de melancolía en la voz. Entiendo el arte del combate mejor que nadie que hayas conocido. Sé que la habitación roja tiene intenciones siniestras con respecto a nuestra hija. Recuerdo que teníamos una misión y nos implantaron un chip para mantener secretos cruciales ocultos, incluso a nosotras mismas. Exhaló lentamente, el peso de su pasado compartido era evidente. Pero ahí es donde mi memoria falla. Y los demás, siguen atrapados. Debemos rescatarlos si queremos descubrir la verdad sobre nuestro pasado. Comillas, ¿en serio?, se burló Natalia, con un tono de incredulidad desbordante. Comillas, ¿cómo demonios voy a salvarlos? Cuentas con mi entrenamiento, afirmó Natasha, con una intensidad creciente a medida que se acercaba,
con un destello de urgencia en su mirada a pesar de la barrera del cristal. Solo necesitas mi guía y el traje adecuado. La mención de un traje despertó un recuerdo en la mente de Natalia, evocando imágenes de los elegantes diseños de alta tecnología que Luke Jacobson había creado para ella. Un traje, murmuró, dándose cuenta al tiempo que la determinación reemplazaba su incertidumbre anterior. El camino por delante podía ser abrumador, pero ya no era solo Natalia. Estaba lista para abrazar la fuerza y la habilidad de Natasha Romanoff. Natalia entró con paso seguro en la bulliciosa tienda, con sus pasos resonando al acercarse al imponente ascensor por el que Peter la había guiado. Con determinación en el rostro, se dirigió al centro de la operación, donde Luke Jacobson estaba inmerso en su trabajo de un traje llamativo. Este, predominantemente rojo fuego con elegantes detalles en negro, parecía emanar confianza y poder, pero ese no era su objetivo. Tenía una necesidad más urgente, sus trajes. Comillas Luke, gritó Natalia, con una mezcla de urgencia y frustración en su voz. El repentino sonido sobresaltó a Luke, quien estaba tan concentrado que no se había percatado de su presencia hasta ese momento. No me asustes así, exclamó, visiblemente sorprendido, al girarse para mirarla, frunciendo el ceño con fastidio. Soy muy sensible, lo sabes. Bueno, eres diseñadora, así que es parte del oficio, replicó, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Sin embargo, bajo la broma juguetona, sus instintos más duros comenzaron a aflorar, despertando a su Natasha Romanoff interior. Se vio reflejada en un espejo cercano, la mirada feroz de sus ojos reflejaba la intensidad de la situación. Mi familia y mis amigos están en peligro. Necesito un traje que pueda salvarlos, declaró con voz firme pero urgente. La expresión de Luke cambió a una de comprensión mientras asentía, de acuerdo. De acuerdo. Veamos qué tengo preparado para ti. Se dirigió a un estante lleno de varias bolsas de tela y gritó, Carmen, por favor, trae el estante. Al entrar en uno de los probadores, Natalia se preparó para las transformaciones que la esperaban. El primer traje que se probó fue un conjunto completo de una pieza en un gris apagado, diseñado para envolverla de pies a cabeza. La tela era elegante y ceñida, con un cuello alto que se elevaba considerablemente, dándole una sensación de autoridad. Una pequeña insignia de araña adornaba el lado izquierdo de su pecho, mientras que una versión más grande adornaba la espalda. Sin embargo, a pesar de su potencial, no sintió la chispa que buscaba. A continuación, apareció un traje completamente negro que se ajustaba a su figura, con la tela brillando ligeramente bajo las luces fluorescentes. Este diseño presentaba siniestros detalles en rojo sangre a lo largo de sus caderas que evocaban los amenazantes ojos y la boca de una araña. Sus brazos estaban equipados con llamativos guanteletes amarillos y un práctico cinturón de herramientas ceñido al muslo derecho, prometiendo funcionalidad. Sin embargo, ni siquiera este llamativo look logró despertar su confianza. Luego se puso otro traje de baño similar, esta vez de elegante tela negra adornada con un prominente diseño de reloj de arena rojo que comenzaba en el pecho y se estrechaba hasta la cintura. Además del cinturón amarillo con el logo del reloj de arena en el centro, los guanteletes amarillos complementaban el look, mientras que los guantes negros le daban un toque táctico. Las botas de combate, por separado, completaban el conjunto, pero aún así, faltaba algo. Finalmente, Natalia se enfrentó a la última opción. Este traje era diferente a los demás, más blindado, pero diseñado para imitar la vestimenta informal. Lucía un exterior rojo intenso con botas blindadas estilizadas que prometían protección y durabilidad. Guantes negros completaban la estética táctica, y dispositivos sujetaba sus muñecas. El cinturón amarillo de herramientas incluía varios dispositivos, incluyendo ganchos de agarre y dispositivos eléctricos especializados diseñados para incapacitar a los oponentes al contacto, dejándolos inmovilizados hasta que los efectos desaparecieran. Esta era la combinación de estilo, fuerza y utilidad que había estado buscando. De pie frente al espejo, Natalia sintió que su determinación se fortalecía. Estaba lista para afrontar lo que le deparara el futuro. Peter estaba sentado en la fría y desolada sala de interrogatorios, con su aliento visible en el aire gélido. Sintió la urgencia de defender a su esposa, Natalia, de las acusaciones del general Eiling, quien insistía en llamarla Natasha, un nombre que llenaba de resentimiento a Peter. Los demás en la celda eran meras sombras para él, con el rostro nublado por la incertidumbre, pero no podía permitir que el malentendido se agravara sin control. Hace un frío glacial aquí, se quejó Peter, con la irritación a flor de piel. Le hervía la incredulidad que estos hombres, endurecidos por las experiencias que los habían traído hasta allí,
pudieran etiquetar a su dulce y amorosa esposa de asesina. Disculpe la incomodidad, respondió Eiling, dirigiéndose a la calefacción con aire indiferente. Ajustó el dial, aparentemente para subir la temperatura. Sin embargo, con una sonrisa burlona, bajó la temperatura, intensificando aún más el escalofrío de Peter. Bueno, vayamos al grano, ¿vas a hablar? Te has equivocado de mujer, afirmó Peter con firmeza, con la voz firme a pesar de las circunstancias. Natalia no es ninguna. Natasha Romanoff. Es mi esposa, y la conozco desde hace años, en las buenas y en las malas. Le costaba expresar su verdad, con el corazón henchido por una mezcla de frustración y desesperación. El general Eiling se acercó, la tensión crecía entre ellos. Y probablemente la conozco desde hace mucho más tiempo, replicó con un destello de arrogancia en la mirada. Comillas, ¿la conoces desde hace, cuánto, una década como mucho? Me alisté en el ejército a los 20 años, motivado por una creencia que me inculcó mi padre, que los soviéticos eran nuestra mayor amenaza y la guerra nuclear nuestro mayor temor. Pero entonces el panorama cambió. Terrorismo, ébola, ahora nos enfrentamos a un mundo donde un solo soldado puede desmantelar gobiernos y derrocar ejércitos con las tácticas más sencillas. Y el enemigo a menudo acecha en las sombras, disfrazado de una mujer discreta. ¿Has oído hablar de la habitación roja? Peter resopló con desdén, con la voz cargada de sarcasmo. Parece un refresco, bromeó, temblando al sentir una corriente de aire. Al caer la noche, proyectando un resplandor ámbar sobre el paisaje, Natalia aceleró el motor de su motocicleta, el rugido resonó en la quietud. Maniobró con su moto cerca de la imponente valla metálica que rodeaba las instalaciones militares, cuyo metal se alzaba amenazante contra el cielo que se oscurecía. Con el corazón latiéndole con fuerza, desmontó y se adentró en las sombras, con los sentidos agudizados a medida que se acercaba. Mirando hacia abajo desde la ligera elevación, observó las instalaciones en un hervidero de actividad, guardias armados se movían con determinación, sus siluetas recortadas contra los brillantes focos que iluminaban el recinto. Al mirar el rastreador que aferraba en su mano, sintió una oleada de desesperación, era la única manera de vigilar a Peter, que vivía en su traje de Spider-Man como una segunda piel. No se lo había quitado desde el día en que todo cambió. Oculta entre la maleza, la mirada penetrante de Natalia captó los patrones de patrulla de los guardias. Armándose de valor, comenzó a avanzar lentamente hacia la puerta, mimetizándose con las sombras. Metió la mano en su cinturón de herramientas, sus dedos rozaron el frío metal y sacó un elegante cortador láser. Cobró vida al presionarlo contra la pared. La punta del dispositivo brilló con un intenso color carmesí al cortar el acero con una precisión sobrecogedora. Su corazón se aceleró con la adrenalina al vislumbrar su reflejo en la superficie oscura de la pared, revelando el rostro atribulado de Natasha, su otro yo. Comillas, vas a ayudarme, ¿verdad?, murmuró, con una chispa de esperanza en los ojos. Recuerda, todo lo que tú eres, yo también, y viceversa, respondió Natasha, con su voz resonando en la mente de Natalia, impregnada de esa familiar mezcla de sarcasmo y empatía. Somos una sola mente dividida por una extraña fritura que decidiste freír. Ligeramente a la defensiva, Natalia respondió, quería respuestas, recuperar a mi hijo. El peso de sus decisiones la agobiaba, pero la urgencia corría por sus venas. Comillas, ¿y cómo te fue? La pregunta de Natasha quedó flotando en el aire, cargada de verdades no dichas. Sin esperar respuesta, Natalia siguió adelante, atravesando la pared con férrea determinación. Entró en las instalaciones con el corazón acelerado al activar un dispositivo de hackeo que Luke había diseñado meticulosamente para ella. La habitación roja, continuó Eiling, impertérrito ante la burla de Peter, era un programa clandestino de entrenamiento ruso que, según se rumoreaba, transformaba a las jóvenes en las espías y asesinas más letales, conocidas como viudas negras. Caminaba de un lado a otro, con la voz impregnada de la gravedad de su conocimiento. Aunque las confirmaciones eran esquivas, las historias sugerían que estas chicas se sometían a un riguroso entrenamiento durante años. Eran preparadas con maestría para integrarse en la sociedad, adoptando identidades falsas, casándose, teniendo hijos y viviendo a la perfección en nuestras comunidades. Al completar su entrenamiento, podían infiltrarse en nuestro país con facilidad y sembrar el caos desde dentro. La risa de Peter rompió la tensión, pero fue un sonido hueco. Natalia no es nada de eso, declaró, intentando mantenerse firme en su convicción. Eiling entrecerró la mirada, con una siniestra determinación impregnando su actitud. Guarda tus secretos si quieres, respondió con frialdad. En ese momento,
Dos figuras imponentes entraron en la habitación, guardias musculosos que portaban un dispositivo amenazador que le provocó un escalofrío de terror a Peter. Pero te sonsacaremos la verdad de una forma u otra. Comillas ¿qué es esa cosa? Tartamudeó Peter, con los ojos abiertos de par en par, entre miedo e incredulidad. La expresión de Eileen se tornó petulante. La última vez que usé algo así, fue con un gorila, comentó con tono sombrío, provocando un escalofrío de aprensión en Peter al comprender el alcance de su determinación por doblegarlo. El mundo más allá del muro se abrió y, cuando Natalia se adentró más en el corazón de la fortaleza, de repente se encontró con un soldado armado. Los ojos del soldado se abrieron de par en par, conmocionado, al verla una pequeña figura contra el imponente telón de fondo de las instalaciones y en esa fracción de segundo de paralizada sorpresa, Natalia entró en acción. Valiéndose del conocimiento compartido y los instintos del vínculo con Natasha, esquivó hábilmente su brazo extendido, defendiéndose del soldado con una combinación impecable de agilidad y precisión. Las dos mentes, un mismo propósito, lucharon al unísono en el pasillo tenuemente iluminado, con su determinación encendida ante la fría esterilidad de las instalaciones. Golpea, le dijo Natasha a Natalia desde los reflejos. Natalia siguió sus instrucciones y golpeó al guardia en la cara, lo que provocó que se tambaleara hacia atrás. Tírate al suelo y gira, manteniendo la pierna extendida, continuó instruyéndole Natasha. Natalia se agachó, girando con la pierna extendida como se le había indicado, y giró, pateando al soldado y derribándolo. Dos guardias más oyeron la conmoción y corrieron hacia ellos, pero Natalia echó a correr hacia ellos. Tírate al suelo, hay pequeños dispositivos metálicos en tu cinturón, agárralos mientras te deslizas y tíralos, le ordenó Natasha. Natalia hizo exactamente eso, se dejó caer y se deslizó por el suelo, donde encontró los dos dispositivos en su cinturón. Luego se los arrojó a los soldados. Al ver que eran una especie de pequeños dispositivos láser, los impactaron y se electrocutaron antes de desmayarse y caer al suelo. Natalia se puso de pie y vio a más soldados acercándose corriendo, y continuó abriéndose paso. Natalia vio a un soldado salir de una habitación, saltó sobre un carrito de limpieza y lo derribó, rodeándole la cabeza con las piernas y tirándolo a un lado, cayendo sobre sus rodillas y manos. Se echó el pelo hacia atrás y, al ver que se acercaba, corrió por el pasillo. A más soldados acercarse y rápidamente se escondió tras un pasillo adyacente antes de lanzar dos pequeños dispositivos que emitían una cortina de humo, lo que le dio la oportunidad de entrar corriendo. Levantó los puños y usó los dispositivos con descargas eléctricas que impactaron a los soldados. El tercero salió disparado, y entonces disparó un gancho que se envolvió alrededor de su cuello, y rápidamente tiró de él con tanta fuerza que lo tiró al suelo y lo hizo caer. Abrió la puerta de una patada tras cortocircuitar la cerradura y vio que todos estaban dentro de la celda, todos menos Peter. Comillas Natalia, preguntó Ronnie, sorprendida de verla. Comillas ¿dónde está Peter? Pregunta Natalia. Eileen se lo llevó, respondió Bucky. Las salas de interrogatorio están al final del pasillo, explicó Beth. Comillas ¿qué llevas puesto? Preguntó Caitlin al notar el uniforme de Natalia. Mi traje, dijo Natalia, corriendo a ver a dónde llevaban a Peter. Sáquenlos de aquí. Bucky y Clint caminaron hacia la puerta, y los demás se sorprendieron cuando vieron cuántos soldados logró derribar ella sola. Peter gritó de dolor cuando la vara eléctrica volvió a impactarle en el pecho. Eres bastante resistente para ser solo un científico, comentó Eileen. Eso es lo que le digo, dijo alguien, haciéndoles ver a Natalia allí de pie. Hola, cariño. Perdona la tardanza. Justo a tiempo, Nat, se rió Peter. Natalia no perdió tiempo y entró en acción, disparando un aguijón con su guantelete que electrocutó al que torturaba a Peter. El otro intentó sacar su arma, pero ella rápidamente se agachó, sacó un bastón que empezó a electrificar y se abalanzó sobre él para golpearlo en la cabeza, electrificándolo. Luego se agachó para evitar a Eileen, quien sacó su arma, y Natalia lo agarró y lo estrelló contra la pared. Ah, ahí estás, dijo Eileen con una sonrisa. La asesina. La viuda. Natasha. Me llamo Natalia, declaró Natalia enfadada, apuntándolo de nuevo con su porra. Solo voy a decir esto una vez, aléjate, de mi familia. Eileen solo empezó a reírse de ella. Comillas ¿crees que me lo creo? ¿Crees que te creo como una simple ama de casa? No, sé lo que eres, Romanoff. Una traidora. Lo supe desde el primer día que te vi. Siempre fuiste una traidora. Y cuando salga de aquí, no me detendré. Siempre iré tras. Natalia no oyó el resto cuando algo se quebró en su interior.
Empezó a entrar y salir de la realidad de nuevo, igual que en los laboratorios Star. Vaciló un segundo antes de volver de repente a la realidad y se quedó sin aliento ante lo que la rodeaba. Estaba de pie en medio de la habitación, había un soldado inmovilizado contra la pared con uno de los cuchillos que sacó de sus bolsas. Y luego estaba Eiling. Se quedó sin aliento al verlo en el suelo, con un agujero de bala en la cabeza. Bajó la vista hacia su mano y se quedó sin aliento al ver que sostenía el arma que le había disparado. Retrocedió asustada y dejó caer el arma al retroceder. Al mirar hacia arriba, vio que Peter se había arrancado las ataduras y estaba de pie, en estado de shock. Comillas que hice, le preguntó Natalia a Peter con la voz temblorosa por la ansiedad. Peter se quedó atónito ante su pregunta, con el corazón acelerado. Comillas, ¿no lo sabes?, preguntó, intentando evaluar su comprensión de la situación. Me desmayé otra vez, admitió Natalia, frunciendo el ceño confundida. Es como si perdiera el control. El chip en mi cabeza hace algo, y cuando recupero la consciencia, no tengo ni idea de qué pasó mientras estaba. Oye, no pasa nada, dijo Peter con dulzura, poniéndole una mano en el hombro para consolarla. Lo solucionaremos. Lo superaremos juntos. Natalia asintió y, con urgencia, abrazó a Peter con fuerza. Una profunda preocupación la atormentaba. Sentía como si se estuviera transformando en alguien que ya no reconocía, una persona que se parecía poco a quien solía ser. Todos a su alrededor creían que había cambiado, y extrañaba los días en que su mayor preocupación era el bienestar de su hijo. Ahora, con su hijo arrebatado y su identidad en crisis, se sentía perdida en un torbellino de incertidumbre y miedo. El vigilante suspiró ante la escena que tenía ante sí. Está empezando a darse cuenta de algo importante. Que se está convirtiendo en esta mujer que no conoce. Mientras regresaban a casa de Peter y Natalia, Cisco no pudo evitar levantar una ceja. Comillas, ¿ahora eres un superhéroe?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y admiración. Técnicamente no, respondió Natalia, con voz firme pero con un matiz de determinación. Solo me puse este traje para ayudar a salvar a nuestro hijo. Cada palabra rezumaba el peso de su propósito. Peter la miró con orgullo. Te comportaste excepcionalmente bien, comentó, con una suave sonrisa que rompió la tensión. Pero sí, recuperaremos a nuestro hijo. Esté donde esté. Su determinación era palpable y llenaba el aire a su alrededor. Ronnie, buscando aclarar las cosas, intervino. Entonces, ¿Ohio es el plan? Natalia se encogió levemente de hombros, con un destello de nostalgia en los ojos. Es donde creció Natasha, dijo con voz más suave. Supongo que es donde yo también crecí. El pasado parecía alzarse a su alrededor como un fantasma, exigiendo reconocimiento. Clint lo interrumpió, frunciendo el ceño con preocupación. Nunca hablaste mucho de tu pasado, admitió con tono serio. Así que no seremos de mucha ayuda. Y podríamos terminar recibiendo una reprimenda por lo que pasó con Eiling, así que tendremos que explicarlo. El peso de sus recientes acciones se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. Bucky, siempre protector, les aseguró con una confianza inquebrantable, los mantendremos alejados hasta que resuelvan esto. Y consigan protección para Beth. Sus palabras fueron un escudo mientras comenzaban a irse. Gracias, dijo Beth con alivio. Una vez que la puerta se cerró tras sus amigos, Peter y Natalia intercambiaron largos y cansados suspiros, mientras el cansancio del día los invadía como un maremoto. Entonces, ¿empacamos para Ohio o viajamos ligeros?, preguntó Peter, rompiendo el silencio mientras se dirigía al dormitorio, con el pensamiento del viaje que les aguardaba ya abriéndose paso en su mente. La habitación roja lo matará, advirtió Natasha a Natalia a través del reflejo, asustándola. No les servirá de nada. Nos querrán de vuelta, no a él. Peter Parker estará en peligro. A Spider-Man lo diseccionarán y lo usarán como experimento. Entonces, ¿qué hago?, preguntó Natalia con voz temblorosa por la incertidumbre. Naxa entrecerró los ojos, con una sensación de urgencia impregnando sus palabras. Si quieres protegerlo, debes dejarlo ir, advirtió, con el peso de su declaración flotando en el aire. Es la única manera. Un escalofrío recorrió a Natalia al volver la mirada hacia Peter. Él contaba animadamente historias de su próximo viaje, con un destello de emoción en sus ojos que le conmovió profundamente. Sin embargo, mientras lo veía hablar, una tormenta de preocupación la azotaba. Si decidía llevarlo con ella, se arriesgaba a poner a Peter, el hombre que amaba, en una situación peligrosa. La idea de dejarlo atrás la angustiaba profundamente, pero la alternativa se cernía amenazadora sobre ella. La desesperación le susurró al oído,
animándola a encontrar una solución. Bajó la mirada y distinguió el destello de su anillo de compromiso, cuyo diamante relucía a la luz. Una idea surgió en su mente, un plan que requería una medida audaz y drástica para mantener a Peter a salvo. Mientras tanto, Anthony Masters era trasladado a una prisión de alta seguridad. Estaba encadenado para que no pudiera mover ninguna de sus extremidades y, por si acaso, viajaba en un vehículo de transporte con varios otros similares. Estaba furioso porque Natasha se le había escapado una vez más. Pero entonces se produjeron explosiones mientras los vehículos circundantes eran interceptados y, de repente, el coche en el que viajaba volcó, lo que le provocó un ataque de pánico cuando las puertas traseras se abrieron de golpe y decenas de mujeres subieron al vehículo apuntándole con armas y dirigiéndose hacia él, no para hacerle daño, sino para liberarlo. Capataz, lo saludó una de las chicas. La Sala Roja requiere tus servicios. Comillas que pregunta a Anthony. Queremos que traigas a Natasha Romanoff. Trayendo a sus seres queridos con nosotros. Peter se despertó sobresaltado a la mañana siguiente, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación mientras se giraba instintivamente hacia un lado, esperando encontrar a Natalia acurrucada a su lado. Oye, cariño, ¿estás lista para? Empezó, pero su voz se apagó por la sorpresa. En lugar de su cálida presencia, lo recibió una visión inquietante, un pequeño trozo de papel, cuidadosamente doblado, posado sobre su almohada como un espectro silencioso. La curiosidad se mezcló con la confusión al alcanzar la nota, sus dedos temblaron levemente al rozar la superficie texturizada. Mientras lo desdoblaba con cuidado, o el suave crujido del papel, un marcado contraste con la quietud que envolvía la habitación. La letra era desordenada, casi frenética, como si Natalia hubiera volcado todo su corazón en esa única página. Las palabras le saltaron a la vista con una urgencia que le provocó un escalofrío. Lo siento. Esta frase, escrita con trazos apresurados, parecía cargar con el peso de emociones no expresadas, dejando a Peter buscando respuestas en medio de la confusión que lo invadió de repente. Peter, lo siento mucho. Tengo que irme. No sé en qué me meteré cuando llegue a Ohio. Quien quiera que sea, esta Natasha que todos creen que soy es demasiado peligrosa. No soporto la idea de involucrarte en este caos. La habitación roja se ha llevado a nuestro hijo, y te juro que lo traeré de vuelta. Pero no sé a dónde me llevará este viaje, ni qué me pasará, ni qué nos dejará cuando termine. Temo que descubrir mi verdadera identidad signifique sucumbir por completo a la mente de Natasha, ese lado oscuro que no puedo controlar. No quiero hacerte daño, y por eso, es mejor que te mantengas lo más lejos posible de mí. Lo siento mucho, pero se acabó. Mientras las lágrimas inundaban los ojos de Peter, su mirada se fijó en la nota arrugada que temblaba en su mano. Allí, entre los pliegues, estaba su anillo de compromiso, sus facetas de diamantes brillaban malévolamente bajo las intensas luces fluorescentes de la habitación en penumbra. El anillo, cuidadosamente fijado junto a una despedida escrita a mano, se alzaba como un doloroso emblema de su amor y compromiso inquebrantable. Cada destello radiante parecía contrastar marcadamente con el profundo vacío que le roía el corazón, dejándolo sintiéndose a la deriva en un mar infinito de desesperación. Mientras tanto, en la bulliciosa estación de tren, Natalia se encontraba en medio de un torbellino de actividad, con el corazón acelerado al ritmo del caótico coro de voces a su alrededor. El intenso aroma a café recién hecho flotaba en el aire, envolviéndola en un cálido capullo que se sentía completamente fuera de lugar dada la agitación interior. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido amplificando la angustiosa decisión que había tomado, dejar atrás a Peter en un intento de protegerlo de las sombras de su pasado. Con la capucha de su descolorida chaqueta verde calada hasta la frente, luchaba por integrarse en el mar de viajeros apresurados, cuyas vidas eran un borrón en movimiento mientras ella permanecía anclada en una dolorosa quietud. Mientras rodeaba la fría barandilla metálica con los dedos, un escalofrío le recorrió la espalda, intensificando su determinación. Las cámaras de vigilancia parpadeantes se cernían sobre ella como centinelas siempre vigilantes, un inquietante recordatorio de los ojos que escrutaban a cada transeúnte. Cada segundo transcurría, intensificando su agitación interior mientras los pensamientos sobre Peter la arañaban por dentro. El recuerdo de las risas compartidas, los momentos de intimidad que una vez los habían envuelto en calidez, ahora se sentían como fragmentos de cristal que le perforaban el corazón. Sin embargo, una verdad inquebrantable la anclaba, su seguridad era más importante que su dolor. Respirando profundamente, temblando de ansiedad, se preparó para los desafíos que la esperaban.
Al subir al tren, el áspero metal del pasamanos le provocó un escalofrío de aprensión. Esto no era un simple viaje, era un salto a lo desconocido, un preludio para enfrentarse a los demonios que rondaban la habitación roja, la entidad de pesadilla que les había arrebatado cruelmente a su hijo. Con una última mirada a la estación, se aferró a su determinación, reuniendo el coraje necesario para desentrañar los secretos de su pasado. Mientras el tren avanzaba a trompicones, arrastrándola hacia las profundidades de la incertidumbre, se preparó para afrontar las pruebas que la aguardaban, con una determinación inquebrantable ante los abrumadores desafíos. Por encima de todo, el vigilante observaba el drama que se desarrollaba con un profundo suspiro. Es la pasión por proteger lo que define a los héroes, lo que los distingue de sus adversarios. Natalia decidió dejar que Peter lo protegiera, pero la pregunta persiste, ¿desafiará sus deseos en una búsqueda desesperada por ella, o su dolor lo aprisionará, dejándolo demasiado angustiado para actuar? Solo el tiempo revelará la verdad de sus destinos.